Mis muy y queridos hermanos, un hermoso sábado nuevamente en esta ya la penúltima lección que habremos de tener en este trimestre, y pues nos da gusto estar con ustedes estudiando este libro de Daniel. Y hoy pues tenemos el título del norte y el sur a la tierra hermosa. Y Dios quiera que en esta semana pues podamos ir comprendiendo estas hermosas historias proféticas que tenemos a través del capítulo 11 de Daniel. Y hoy nuevamente, por la gracia del Señor, pues está conmigo aquí el pastor Hugo Gambetta. Pastor, bienvenido y gracias nuevamente. Gracias, Pastor Víctor. Siempre muy contento de poder compartir con nuestros hermanos y amigos a través de este medio el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Y bueno, hoy tenemos una lección muy interesante, posiblemente uno de los capítulos menos estudiados de toda la Biblia o del libro de Daniel. Sobre todo es el que menos se estudia, el que menos se conoce, se lo considera un poquito complicado y sin embargo es uno de los más interesantes y es el que nos da la base y el fundamento para lo que viene, que es el cumplimiento final de la profecía. Así que antes de ir al estudio de este capítulo, pastor, necesitamos pedir la dirección del Espíritu Santo y también que Dios bendiga nuestros televidentes donde quiera que estén y que también ellos puedan gozarse y aprender y fortalecerse en el estudio de la palabra de nuestro Dios, del libro profético de Daniel. Pastor, usted nos guía en oración. ¿Cómo no? Vamos a arrodillarnos. Señor y amante Padre, en este momento pedimos tu bendición. Pedimos también, Padre, el perdón de nuestras faltas y ayúdanos, Padre, para desarrollar este capítulo 11 de Daniel, que es muy interesante para nuestra vida en la actualidad y así como fue en los tiempos de Daniel. Por eso pedimos tu bendición y tu espíritu y que estés con aquellos que también a través de estas redes sociales puedan ellos, Padre, identificar lo que Daniel recibió a través de este ángel. Te pido de tu bendición y te lo suplico en el precioso nombre de tu Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pastor, si gusta darnos el versículo para memorizar esta semana, el versículo principal, para que vayamos aprendiéndolo de verdad. Claro que sí. Es bien importante el que se escogió. Así es, y está en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 35, que el capítulo 11 es el que vamos a ver durante toda esta semana. Y dice así Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Bien, ese es nuestro versículo. Noten que la versión que se está usando en este momento en pantalla es la Reina Valera antigua. Nosotros lo estamos leyendo de la Reina Valera de 1960, pero dice exactamente lo mismo con distintas palabras que son sinónimos, ¿verdad? Este versículo nos habla de algo muy importante, que es la obra de Cristo en el santuario celestial. Serán depurados, limpiados, emblanquecidos, purificados. Esta es la obra de Cristo en el santuario celestial y para esto había un tiempo determinado, pero también en este contexto de Daniel 11:35 vamos a ver que Dios permitió la gran persecución que vino bajo el poder romano para limpiar, para depurar y para emblanquecer la vida de tantos que mediante esa terrible persecución se consagraron más al Señor y así pasaron a la historia como siervos dignos porque menospreciaron sus vidas hasta la misma muerte. Bien,
Vamos a ir a la introducción entonces del capítulo 11 del libro de Daniel. En la lección anterior de la semana pasada, pues estudiamos el capítulo 10 y vimos que el capítulo 10 es la introducción a la última cadena profética del libro de Daniel. El libro de Daniel tiene 4 grandes visiones proféticas. Y esta es la última, Daniel capítulo 10, 11 y 12. Así que repasando un poquito, porque justamente el capítulo 11 y 12 nos cubre el mismo periodo profético de las visiones anteriores. Vamos a repasar lo que hemos estudiado hasta ahora en el libro de Daniel. Hay 4 visiones paralelas. La primera, pues es el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor de la gran imagen de 4 metales y presenta 4 grandes imperios. La segunda visión paralela también es la de Daniel capítulo 7, las 4 bestias. En Daniel capítulo 2 son 4 metales, oro, plata, bronce y hierro. Y los dedos de la imagen son 10. En Daniel capítulo 7 son 4 bestias. El león, el oso, el tigre o leopardo y la bestia espantosa, y también tiene 10 cuernos, que corresponde a los 10 dedos de la imagen. La tercera cadena profética o la tercera visión está en Daniel capítulo 8 y 9. Y aquí se presentan los animales del santuario que se usan en relación con el día de expiación, y también es paralela a las visiones anteriores mostrando los grandes imperios que vendrían. Y finalmente, la cuarta cadena profética, que son los capítulos 11 y 12 de Daniel, nos traen la historia escrita en detalle. Entonces, todo esto es totalmente paralelo. Daniel capítulo 2, 4 metales, 4 imperios mundiales. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y luego el hierro y barro mezclado en los pies de la imagen significa que el reino sería dividido. Y allí podemos ver el resumen de la interpretación de este sueño. Como la cabeza de oro correspondía al imperio babilónico, pecho y brazos de plata, al imperio medo-persa, vientre y muslos de bronce, al imperio griego, y las piernas de hierro, el imperio romano. Y finalmente la división del reino, que se dividiría el imperio romano por la invasión de las tribus bárbaras, se divide en lo que ahora son las naciones divididas de Europa. Y finalmente esa visión termina con una gran roca que es cortada, no con mano, y hiere la imagen y la desmenuza. Esto representa el juicio final de Dios. Y la roca que crece y llena toda la tierra representa el reino eterno de Dios que va a gobernar para siempre. Esa es la primera visión profética. La segunda línea profética de Daniel 7, allí vemos los 4 animales. Las 4 bestias representan los mismos 4 imperios, al igual que el de la imagen. Repite la profecía de Daniel 2, pero con algunos detalles más. Si ustedes ven ahí en el dibujo está el paralelismo. La cabeza de oro corresponde al león, la plata corresponde al oso, el bronce corresponde al leopardo y las piernas de hierro a la bestia espantosa que es Roma. Los mismos 4 imperios. Esto es paralelo con la profecía. Y bueno, la última bestia es Roma y la división del imperio romano en las 10 tribus en que se divide el imperio romano, formando así las naciones que ahora pues ocupan el territorio del antiguo imperio romano, y luego el surgimiento del cuerno pequeño que representa Roma papal. Y eso es importante que lo entendamos porque en el capítulo 11 de Daniel, que vamos a estudiar esta semana,
ahí aparecen nuevamente estos mismos 4 poderes, ¿verdad? ¿Sí? Solo que comienza con Medo-Persia, porque ya para esta visión Babilonia ha pasado y viene Medo-Persia, luego Grecia y luego Roma en sus distintas fases. Roma pagana o imperial y Roma papal, paralela con el cuerno de Daniel 7. Y así como las otras visiones, la imagen de Daniel 2 termina con el juicio, aquí también la escena del juicio celestial y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Todas estas profecías son paralelas. El Hijo del Hombre viene y recibe el poder y el reino eterno de Dios. Lo mismo encontramos en la tercera línea profética de Daniel. Daniel 8 y 9, animales del santuario, repite las profecías de Daniel 2 y Daniel 7, solo que ahora en relación con el santuario celestial. Allí encontramos el carnero de 2 cuernos que representa a Medo-Persia, que es investido o atacado por un macho cabrío que representa el imperio griego. Y esto es exactamente lo que vamos a ver ahora en Daniel capítulo 11, los reinos de Medo-Persia y de Grecia para finalmente llegar a esa bestia espantosa o al cuerno pequeño en Daniel 8 y 9 que representa Roma imperial y papal. Y esta profecía nos da más detalles sobre el santuario celestial en Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9, sobre la obra de Cristo, la historia del pueblo judío en relación con estos poderes reinantes. Y así llegamos a la cuarta línea profética del libro de Daniel. Son 4 profecías. Y la cuarta, pues, ocupa los capítulos 11 y 12, que son los que vamos a estar estudiando esta semana, y la semana que viene entraremos a Daniel capítulo 12. Y nuevamente estas profecías son paralelas con las anteriores. La cuarta línea profética es paralela con la de Daniel 2, la de Daniel 7 y la de Daniel 8 y 9. Solo que aquí la profecía lo presenta con lenguaje directo o literal. Ya no se habla de bestias, ni de cuernos, ni de metales. Ahora se habla de reyes y de reinos. Y es tan abarcante y tan detallada la historia que muchos comentadores hasta llegan a decir es imposible que se haya escrito de antemano toda la historia de la humanidad, y hasta quieren decir que el libro de Daniel se escribió mucho tiempo después, cuando ya habían sucedido las cosas. Pero tenemos evidencias históricas rotundas de que el libro de Daniel se escribió cuando dice haber sido escrito, y da tantos detalles de la historia que podríamos llamar al capítulo 11 de Daniel, la historia de la humanidad escrita en detalle. ¿Y qué es profecía? Profecía es justamente eso, ¿verdad? Es la historia escrita antes que suceda. Eso es profecía. Pero se ha cumplido al pie de la letra. Entonces, vayamos a Daniel capítulo 11 de una sola vez. Y pastor, si usted gusta leernos los versículos 1 y 2. Okay. Vamos entonces a leer Daniel 11, versículo 1 y 2, que dice así: Y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Muy bien, pues aquí, como estamos viendo, ya cuando Daniel recibe esta profecía o esta visión, es en la época de los medos y los persas. Dice en el año primero de Darío el Medo.
Y entonces el ángel, porque el ángel dice, yo estuve para animarlo y fortalecerlo, y aprendimos en la lección pasada, ¿verdad? Que había una lucha tremenda entre los poderes del bien y del mal. Dios queriendo desarrollar su propósito en la historia para el bien de su pueblo, y el enemigo, el príncipe de Persia y luego el príncipe de Grecia, Satanás, tratando de evitar que se cumpla la profecía y de lograr sus propósitos de control mundial. Pero dice el ángel que le revela a Daniel la verdad. Él dice, yo te voy a mostrar la verdad. Él dice, yo estuve en el año primero de Darío el Medo para animarlo y fortalecerlo. Y fue justamente Darío el Medo el que fue la orden, el que dio la orden de restaurar y reedificar, o de más bien la orden de que el pueblo judío que estaba cautivo en Babilonia, ahora al entrar el nuevo poder reinante, los medos y los persas, les da el permiso de regresar a su tierra. Y eso se logró porque el ángel Gabriel, que es el que le habla a Daniel, estuvo allí para animarlo y fortalecerlo. Y la otra frasecita que usa allí es, te diré la verdad o te mostraré la verdad. Si vamos por un momento al capítulo 10 y al versículo 21, 10:21, dice, yo te declararé lo que está escrito, 21. 10:21 dije, sí. Yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel o Micael, vuestro príncipe. Aquí el que está hablando es el ángel Gabriel, y él dice, te voy a declarar lo que está escrito en el libro de la verdad. Es decir, esta profecía ya Dios aún la tenía escrita antes de revelársela a Daniel. Y Daniel la escribe siglos antes que suceda. Esto nos muestra que el propósito de Dios es eterno, que Él tiene un plan que está escrito. Algunos podrían llamarle a esto predestinación o destino. Nosotros los cristianos le llamamos a esto presciencia, es decir, conocimiento previo de Dios, porque Él es Dios y Él conoce el fin desde el principio. Y dice, te mostraré lo que está escrito en el libro de la verdad. Así que hay un libro escrito. Y esa verdad se cumple, aunque se escribió milenios antes de que suceda, es verdad, porque Dios sabía de antemano que así iba a ser. A veces, Pastor Víctor, cuando leemos todas estas profecías de la palabra de Dios, podemos pensar, bueno, ¿y qué importancia tiene para nosotros todo esto? Pues es historia. En primer lugar, pues esa historia la reveló Dios antes que sucediera. Es decir, nos da una firmeza, una seguridad de que la Biblia es el libro inspirado por Dios, porque solo Dios puede conocer el futuro. Y en segundo lugar, las profecías las da Dios para que su pueblo vea y sepa de antemano las vicisitudes, los problemas, las situaciones por las cuales vamos a tener que pasar como pueblo de Dios, para que en primer lugar no nos tomen por sorpresa y en segundo lugar podamos tener en medio de esas tribulaciones la seguridad que hay un Dios que rige el futuro. Hay un Dios que tiene la historia en sus manos, que nada sucede por casualidad, nada está a la deriva. Tendemos nosotros, al estudiar la historia, a pensar, bueno, pues todo eso es el resultado de las guerras, de las ambiciones del ser humano, de las luchas por el poder, el control, y pues el que es más fuerte va a ganar. Pero al ver esto, que hay un libro de la verdad escrito y que está todo escrito de antemano,
Eso nos dice que realmente es Dios quien controla y no el hombre. Así es. Él quita reyes Y pone y rey. pone reyes. Es Dios quien tiene la historia de la humanidad en sus manos. Y amigo, amiga que me escuchas, podemos confiar en ese Dios que conoce el fin desde el principio. Y si Él tiene escrita la historia de toda la humanidad en sus detalles, como vamos a estudiar en esta semana al estudiar el capítulo 11 de Daniel, pues podemos tener la seguridad de que también tu vida y la mía están en las manos de Dios. Amén. Y Él conoce el fin desde el principio. Y Él puede no solamente mostrarnos lo que viene, pero si nosotros aceptamos su voluntad y cooperamos con la voluntad de Dios, desarrollaremos el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y si nos rebelamos contra Dios y su voluntad, esto es lo triste, ¿verdad? De todos modos, el plan de Dios se va a cumplir porque Él conoce todo. Pero nosotros seremos hallados, no como dice nuestro versículo de escuela sabática, purificados, depurados, emblanquecidos, sino en rebeldía contra el Dios del cielo. De ahí que es tan importante que no solamente conozcamos la profecía, sino que nos sujetemos a los propósitos de Dios en nuestra vida para que así se logre en nosotros la purificación de nuestra vida al confiar en aquel que todo lo tiene en sus manos y que puede sacar de lo inmundo que es nuestra vida algo limpio para gloria y honra suya. Pastor, si me permite, quiero leer esto que dice el Ministerio de la Bondad en la página 141, que trae aquí las notas. Dice, pronto penosas aflicciones sobrevendrán entre las naciones, una angustia que no cesará hasta la venida de Jesús. Como nunca antes necesitamos apresurarnos a servir juntos a aquel que ha preparado su trono en los cielos y cuyo reino gobierna sobre todos. Dios no ha desamparado a su pueblo y nuestra fuerza depende de no separarnos de él. Los juicios de Dios están en la tierra, las guerras y los rumores de guerras, la destrucción por fuego e inundación, dicen claramente que el tiempo de angustia, el cual irá en aumento hasta el fin, está cerca, a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está perturbado por el espíritu de la guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Por eso lo importante, pastor, yo creo que en esta semana estar analizando el capítulo 11 de Daniel, estar aprendiendo lo que pasó, pero también lo que viene. Que viene. O sea, y muchos hoy en día, aunque como cristianos, pues a veces por no entender las profecías que tiene la Biblia, los dejamos a un lado. Y pues estudiamos muchas veces más lo que son los evangelios, porque encontramos el amor de Dios, pero aún en estos libros, tanto de Daniel como Apocalipsis, también está fundado el amor de Dios en este aviso, estos anuncios que nos hace a través de estas profecías. Así es. Lo que usted leía aquí en esta cita, que vienen penosas aflicciones para el pueblo de Dios aquí en la tierra, y las naciones se van a desatar en guerras, en tumultos, y una angustia inenarrable va a tomar posesión de los seres humanos, una desesperación de ver cómo esto está agitado de tal manera que no hay ningún lugar seguro. Pero nosotros, que conocemos la Escritura, tenemos un ancla segura, y ese es Dios, que Él nos dice el fin desde el principio. Y por eso dice esta cita que usted lee, necesitamos apresurarnos como nunca antes a servir a aquel que ha preparado su trono en los cielos y cuyo reino gobierna sobre todo. Y Dios no va a desamparar a su pueblo. Nuestra fuerza depende de no
separarnos nosotros de Él. Hay una cita más aquí que dice, un espíritu belicoso. Esto está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9. Un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel, capítulo 11, está casi completamente cumplida. Es decir, se ha cumplido toda la historia, pero falta la última partecita. El casi es lo último que queda por cumplirse. Pero al ver cómo la historia se cumplió, o sea, la profecía se cumplió a lo largo de la historia, podemos tener seguridad que esa última partecita, que aún falta por cumplirse, se cumplirá al pie de la letra como todo lo demás. Termina diciendo la cita, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Así que la razón para todo lo que se ha visto en la historia, las guerras, el tumulto, como dice aquí, la maldición que ha caído a lo largo de la historia y fueron consumidos los habitantes de la tierra, es por su rebeldía contra Dios, es por nuestra rebeldía contra la ley de Dios, por falsear el derecho y traspasar las leyes divinas. Ese es el resultado del pecado. Las guerras que han plagado la historia de la humanidad, que Dios ya las describió de antemano, y lo que viene todavía sobre este mundo. Preparémonos para entrar en el plan de Dios para nuestra vida, es decir, sometámonos a su plan, aceptemos su palabra, aceptemos lo que vamos a aprender en esta semana, que Cristo es ese único que puede limpiarnos y purificarnos, y aún Él lo hará mediante la prueba que viene, así como en el pasado nuestro texto, ya diríamos el texto clave o para memorizar de esta semana de Daniel 11:35, que dice, algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Esta es la obra que hace Dios, pero Dios la puede hacer a través del santuario celestial, como vamos a ver al final del capítulo de esta profecía en el capítulo 12, la obra final de Cristo, pero también Él puede lograr esta limpieza, esta depuración y este emblanquecimiento de nuestra vida a través de la tribulación. Amén. Porque la tribulación es como el horno de fuego que se mete el oro para purificarlo. Así Dios permite las pruebas en nuestra vida para que nosotros salgamos purificados. Que el Señor nos bendiga al aceptar su voluntad en nuestra vida. Aún las pruebas que vienen son para nuestro bien. Anímate, hermano, porque estás en las manos del Dios Todopoderoso. No somos un tiesto de barro tirado al lado del camino endurecido. Somos todavía barro blando en las manos del alfarero y Él nos está moldeando. Que Él haga para su gloria un vaso útil en nosotros. Que Dios te bendiga. Bendiciones.